Bueno, tenemos ya directamente un ejemplo, ¿sí? De sistemas de ecuaciones lineales, pero vamos a empezar a tratar de acordarnos qué vieron en el teórico. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? Primero, es un conjunto de ecuaciones, obviamente lineales, ¿sí? Es decir, que el exponente de nuestra variable es 1, ¿sí? Por eso es una ecuación lineal, y podemos tener más de una variable en la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de sistemas conocen? ¿Qué tipo de sistemas vieron? Podemos tener sistemas homogéneos o heterogéneos, ¿sí? O no, en realidad no decimos heterogéneos, decimos no homogéneos. Sistemas no homogéneos y sistemas homogéneos, ¿sí? ¿Cuál es un sistema no homogéneo? Por ejemplo, este que tenemos acá, donde el término independiente es distinto de 0, al menos 1, ¿sí? Y en los sistemas homogéneos, los términos independientes son todos ceros, ¿sí? Hasta ahí, ¿eso se acuerdan en cómo se dividen los sistemas homogéneos y no homogéneos? Sí, Profe. Sí, y profe. lo que sí, Y la también por su forma, ¿no? clasificación de eso no. Bien, también podemos tener, claro, por la forma, como decía, sistemas que sean cuadrados, sistemas rectangulares, rectangulares vertical o rectangular horizontal. Es decir, ¿eso qué significa? Por ejemplo, un sistema cuadrado significa que si tengo 3 incógnitas, tengo también 3 ecuaciones, ¿sí? Entonces eso se va a traducir en una matriz que va a tener, como acá, 3 filas y 3 columnas, ¿sí? No miremos esta por ahora. ¿Se entiende entonces? 3 incógnitas y 3 ecuaciones me da 3 filas y 3 columnas. Esto es una matriz cuadrada, o sea, un sistema que se puede representar con una matriz cuadrada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo elimino, por ejemplo, la última ecuación de mi sistema? Estoy acá, elimino esa ecuación. ¿Qué tipo de sistema tengo ahora? Tengo un sistema que tiene 3 ecuaciones, que tiene 3 variables, x y z, y 2 ecuaciones. ¿Sí? Entonces este no es un sistema cuadrado, ¿sí? Es un sistema rectangular, porque fíjense que, bueno, podemos decir rectangular horizontal, ¿sí? Tengo más columnas que filas, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Y qué pasa si yo ahora, en vez de eliminar una ecuación, elimino una variable, como la z? No, cuadradito no, o la x, que me queda muy fácil. Elimino esta, ¿sí? Elimino una columna. Entonces, tengo este sistema, ¿sí? Tengo Rectangular este vertical. sistema, ahora sería un rectangular vertical. Tengo 2 columnas y 3 filas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber diferente? O sea, mejor dicho, ¿por qué nos importa el tipo de sistema? Porque para resolver un sistema de ecuaciones tengo diferentes métodos, y cada método va a responder a un tipo de sistema particular, ¿sí? Entonces, lo primero que dijimos, sistema homogéneo, sistema no homogéneo. En los sistemas homogéneos, bueno, les debo el acento, el término independiente es igual a 0, ¿sí? Todos los términos independientes son iguales a 0, ¿sí? En cambio, en los sistemas no homogéneos, el término independiente es distinto de 0, ¿sí? Al menos uno, ¿no? Al menos uno distinto de 0. Eso ya me da un sistema no homogéneo. Bien, entonces estos dos sistemas van a tener diferentes soluciones también, ¿sí? Esto, bueno, seguramente lo han visto. En los sistemas homogéneos, por ejemplo, siempre son sistemas compatibles. Es decir, que siempre tienen solución. Mientras que nuestro sistema no homogéneo puede ser compatible, es decir, que admita solución dentro de esta opción. Bueno, puede ser compatible o incompatible. Es decir, que admita solución compatible o que no tenga solución incompatible. Dentro de, si nuestro sistema tiene solución, acá, esta solución puede ser compatible determinado o indeterminado, ¿sí? Es decir, puede tener una solución única
o infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Hasta acá se acuerdan? ¿O hasta acá vieron? Sí, Sí, sí. profe. ¿Sí? Ahí Bien. ¿Qué pasaba con los sistemas compatibles? Con los sistemas homogéneos cuya solución es compatible. ¿Qué pasaba con esto? La solución que admite, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre va a existir una solución para estos sistemas homogéneos, ¿sí? Es decir, pueden ser compatible determinado, y en ese caso vamos a tener la solución trivial, o puede ser indeterminado, ¿sí? Bueno, indeterminado, ahí. Entonces, los sistemas homogéneos, donde el término independiente es igual a 0, siempre tienen solución. Una de las soluciones es la trivial, siempre, que ahora vamos a ver qué es eso, ¿no? La solución puede ser la trivial o infinitas soluciones, que es cuando el sistema es compatible indeterminado. En el caso de los no homogéneos, donde el término independiente es distinto de 0, al menos 1, el sistema puede ser compatible o incompatible, es decir, puedo tener una solución, puede tener solución, y en ese caso va a ser una solución única, sistema compatible determinado, o infinitas soluciones y se llama sistema compatible indeterminado. O puede no tener solución y ser incompatible, ¿sí? Bueno, ¿y esto de qué dependía? ¿Se acuerdan? Que sea compatible o que sea incompatible el sistema. Del rango, creo, de la matriz puede ser. Ahí está, mirábamos el rango de la matriz principal y el rango de la matriz ampliada, ¿sí? O sea, por el teorema de Roger-Frobenius, seguramente lo han visto, el rango de la matriz principal tiene que ser igual al rango, vamos a poner minúscula, al rango de la matriz ampliada. Si eso sucede, entonces el sistema es compatible, ¿sí? Ahora, si son diferentes, entonces el sistema es incompatible. El rango de la matriz ampliada, sistema incompatible. Y a su vez, si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada e igual al número de variables que se llama n, el sistema es compatible determinado. ¿Sí? Ahora, si es el rango de la matriz principal ay, borré todo, que tonta. No, bueno. Lo arruiné. ¿Con control Z, profe? No ¿No me vuelve está para atrás? funcionando. Ves que Oh. estaba poniendo la Z sola. ¿Y con control Alt Z? A ver. No, tampoco. Mi teclado está andando también muy para el traste. No importa, lo escribo otra vez. Al de F4, no mentira. No, ya está. Bueno, no importa. El punto era este, para sistemas no homogéneos, ¿sí? Que estábamos diciendo recién, en este caso, donde el sistema es compatible, ¿sí? Si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, ¿sí? Y si esto es igual a n, que es el número de variables, el sistema entonces será compatible determinado, ¿sí? Como vemos acá. Ahora, si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, pero menor que n, entonces el sistema es compatible indeterminado. El primer caso me va a dar lugar a una única solución y el segundo a infinitas soluciones, ¿sí? Ahora, si el rango de la matriz principal es distinto al rango de la matriz ampliada, tenemos un sistema incompatible, ¿sí? Acá no tenemos solución, ¿sí?
Esto para los no homogéneos, o sea, para este caso. Esto van a ver que se lo van a acordar fácilmente cuando hagamos los ejercicios, pero bueno, hay que saberlo de antemano, ¿sí? Entonces, hasta acá estamos, todo esto se lo acuerdan, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. Bien. Listo. Borramos todo. Entonces, acá tenemos el primer ejemplo, el primer ejercicio. Dice determinar si los siguientes sistemas tienen o no solución, si la tienen indiquen si es determinado o indeterminado, y en cada caso los valores de la solución, ¿sí? Bueno, básicamente resolver el sistema, es la consigna, ¿sí? Entonces, acá tenemos, en este apunte tenemos un ejemplo de cada tipo de sistema, para que vean cómo da la solución, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos una ecuación, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, x y z, término independiente, distinto de 0, por lo tanto esto es un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo, ¿sí? Bueno, a su vez también tenemos distintos métodos para calcular este sistema. ¿Algún método que se acuerden? O si lo vieron en la teoría, o todavía no. Vimos Gauss y Gauss-Jordan. Bien, el método de Gauss, el método de Gauss-Jordan. ¿Algún otro más que hayan nombrado? No, vimos esos dos, por lo que me acuerdo. Bueno, también tenemos el método matricial y el método de Kramer, ¿sí? Entonces, estos dos métodos se pueden aplicar solamente a matrices cuadradas, ¿sí? Y el método de Gauss también. Mientras que el de Gauss-Jordan es el único que se puede aplicar para cualquier tipo de sistema, ¿sí? Entonces, tanto Gauss como el matricial y Kramer se aplican a sistemas cuadrados. O sea, si yo tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. Si tengo 2 incógnitas, 2 ecuaciones. 4 incógnitas, 4 ecuaciones. ¿Sí? Eso es un sistema cuadrado. El único que se aplica a todo tipo de sistema es el de Gauss-Jordan. Por eso acá lo resolvemos con ese sistema de Gauss-Jordan, ¿sí? Porque más allá de que algunos casos sean sistemas cuadrados, es como el método más general y el que terminamos aplicando la mayoría de las veces, ¿sí? Ustedes pueden aplicar cualquier método siempre y cuando sea válido, ¿sí? Si yo veo que les doy un sistema de 2 ecuaciones y 3 incógnitas, y ustedes me aplican el método de Kramer, entonces voy a decir no, o sea, no está bien aplicado, de hecho no lo van a poder resolver, ¿sí? Lo mismo que el matricial. ¿Entienden? Entonces, el de Gauss sí lo podrían resolver, pero no se aplica para ese tipo de sistemas. Entonces, tienen que saber que para un sistema que no es cuadrado, solamente podemos aplicar Gauss-Jordan, ¿sí? Porque es nuestro método más general. Entonces, por eso empezamos trabajando con ese, ¿sí? Bueno, ¿cuál era la diferencia entre Gauss y Gauss-Jordan? Si ya lo estuvieron viendo, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el objetivo en cada uno de los métodos? Más allá de que el objetivo sea encontrar la solución, ¿no? Pero... Era reducir todas las filas escalonadas, ¿no? El método de Gauss, lo que hacíamos era llevar la matriz que va a surgir de este sistema a la matriz escalonada, ¿sí? A una matriz escalonada. Mientras que el de Gauss-Jordan llevábamos esa matriz a la reducida por filas, ¿sí? Que es como ir un pasito más en el caso de Gauss-Jordan. Es como seguir trabajando con las operaciones elementales y llegar directamente a la solución, ¿sí? Cuando nos queda la reducida por filas, acuérdense que siempre el primer elemento de la fila era un 1. Entonces eso posibilita que después despejemos las ecuaciones más fácilmente, ¿sí? Entonces el método de Gauss-Jordan es como continuar un poquito más con el método de Gauss, ¿sí? Para poder despejar las ecuaciones. Entonces, vamos a ver, en este caso, el método de Gauss-Jordan. Hoy vamos a ver todos los sistemas con ese método. Entonces, fíjense, tengo este sistema, ¿sí? Cada ecuación va a representar una fila de mi matriz y cada columna, y obviamente cada variable, fíjense, va a representar una columna de mi matriz.
acá, fíjense que si yo tengo las ecuaciones, fíjense que tengo x, es la primera variable, y abajo también está x. Tengo y, la segunda es y, tengo z, la segunda es z, ¿sí? Siempre las ecuaciones tienen que estar en orden, porque cada columna representa una variable diferente, ¿sí? Es decir, esta es la columna de las x, esta es de las y, esta es de las z, y esta del término independiente, ¿sí? Entonces, si las ecuaciones están desordenadas, algo que le gusta hacer a la profe del 1K2 en el parcial, es eso, entonces las tienen que ordenar, ¿sí? Digo, para que le presten atención. Entonces, lo primero que hacemos es esto: copiar los coeficientes, ¿sí?, de las variables y el término independiente, y armar lo que se llama la matriz asociada del sistema, ¿sí? Fíjense, tenemos el 2, menos 5, 4, igual a menos 3, ¿sí? Siempre tomamos el signo del término independiente del otro lado del igual. Segunda es 1, menos 2, 1 y 5. Y tercera, 1 menos 4, 6 y 10. ¿Sí? Entonces esta es nuestra matriz, a la que llamamos matriz principal. Fíjense, esta es la matriz principal, matriz cuadrada, y esta es nuestra matriz ampliada. ¿Sí? La matriz ampliada contiene a la columna de los términos independientes, o sea, toda es la matriz ampliada, ¿sí? Ya no es una matriz cuadrada la matriz ampliada, ¿sí? Bien, entonces, nuestra matriz asociada, como dijimos, es esta. Sacamos los coeficientes de cada una de las variables de nuestro sistema. Esta es la columna de las x, las y, la z, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer con esta matriz, para obtener el resultado de este sistema, la solución de este sistema de ecuaciones, es trabajar con las filas, o sea, hacer operaciones elementales por filas, tratando de que esta matriz sea la reducida por filas. Para eso, ¿qué tenía que pasar? Es una matriz cuadrada. En esta primera posición, donde tengo un 2, voy a tener que tener un 1, ¿sí? ¿Qué más? En su columna, el resto de los elementos tienen que ser 0. Segunda fila, el primer elemento no nulo, digamos, este ya es un 0, ¿no? Porque lo hicimos antes. Segundo elemento, el primer elemento no nulo de la segunda fila tiene que ser un 1, y en su columna los demás tienen que ser ceros. Tercera fila, primer elemento no nulo, tiene que ser un 1, y los demás elementos tienen que ser 0. ¿Sí? Entonces, al final, cuando la matriz es una matriz cuadrada, la reducida por filas coincide con la matriz identidad. ¿Sí? Fíjense que vamos a llegar acá a la matriz identidad. ¿Sí? ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque cuando yo tengo la matriz identidad, tengo que 1 por x es igual a 124, que 1 por y es igual a 75, y que 1 por z es igual a 31. Entonces, tener la matriz reducida por filas, directamente, haciendo que los demás elementos sean ceros en cada fila, ¿sí?, me va a dar directamente el valor de la variable x, y z. ¿Sí? Por eso queremos llegar a la reducida por filas. ¿Se entiende eso? Ahora vamos a ver cómo. Sí, hasta ahora sí. Bien, ¿vieron algún ejemplo con el profe? Creo que solo uno. Y no me acuerdo, la verdad. Bueno, pero tuvieron, porque este tema es como que sin ejemplos es medio raro, entonces todos dan un Sí, ejemplo. vimos un casito. Bien, entonces, tenemos que, como fíjense que acá hay un montón de operaciones elementales, ¿sí? Hay un montón para llegar a la solución del sistema, no, a veces no son tantas, este ejemplo, bueno, porque fue así, pero lo que nosotros tenemos que tratar es de hacer siempre, como siempre, la menor cantidad de operaciones elementales para poder ir, obviamente, haciendo menos cálculos, ¿no? Y llegar a partir de esta a la reducida por filas, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué operación se les ocurre que pueden hacer? O sea, podemos mirar estas, ¿sí? Y ir viéndolas, pero podemos pensar en otras nuevas, ¿no? Yo tengo que, a partir de esta, tengo que llegar a la reducida por filas. Necesito acá tener un 1. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué operación elemental puedo hacer? Ver una fila por otra. Claro, como acá tengo un 1 tanto en la primera como en la segunda fila, puedo cambiar,
filas, sin hacer este cálculo ahí que hace el ejercicio, o sea, que opta este modo de resolución, podemos elegir otra, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Cambiar la fila 1, 1 2. por la fila 2, ¿sí? Bien, esa es la primera operación que elegimos. 1, 2. Entonces, si yo cambio la fila 1 por la fila 2, acá tendríamos 1, menos 2, 1, 5. Abajo tendríamos 2, menos 5, 4, menos 3. Y abajo la tercera fila, 1, menos 4, 6. Necesito mi otro teclado. Bueno, 6 y 10. ¿Sí? La otra fila quedaría igual. Vamos a ver si la puedo eliminar. Si se ve igual. Ahí está, bueno. Se ve poquito. Bien, Más o entonces menos. nos quedaría así, sí, no importa. En realidad no lo voy a hacer así arriba porque no se va a ir viendo. El punto es que ustedes vean que pueden aplicar otras operaciones que no siempre son las mismas y que otras operaciones nos van a llevar al mismo resultado, ¿sí? Porque estas operaciones elementales no cambian el sistema, ¿sí? Solamente estamos transformando una matriz asociada en su reducida por filas. Entonces, tenemos esta matriz. Ahora ya tengo el 1 en esa primera posición. ¿Qué hacíamos con ese 1, que era un 1 conductor, para que la matriz esta se vaya transformando en la reducida por filas? Multiplicábamos a la fila 1, o sea, a ese 1, por el elemento que tengo acá abajo, en este caso va a ser por menos 2, y se lo sumábamos a la fila 2. ¿Se acuerdan? Para hacer que este sea un 0. Sí. Entonces esa sería una operación. Multiplico a la fila 1 por menos 2 y se lo sumo a la fila 2. Entonces en esa posición, donde tengo el 2, me va a aparecer un 0. ¿Sí? Bueno, y después todos los otros también se van a ir modificando, ¿no? Otra operación, ¿cuál más? Con este 1 conductor hacemos que este sea un 0. ¿Sí? Entonces esa sería mi tercera, mejor dicho, operación. A la fila 1 la multiplico por menos 1 y se la sumo a la fila 3. ¿Sí? Entonces, 1 por menos 1 más 1, 0. Y acá viene el 0 en esa posición. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Fíjense que acá, al aplicar esta operación que dijimos sobre la fila 1 y la fila 2, multiplico por menos 2. Menos 2 por 1 me da menos 2 más 2, 0. Me parece este 0. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo. 4 positivo y menos 5 me da menos 1. ¿Sí? Así que ahí ya me aparece un 1. Me aparece el menos ahí adelante. ¿Sí? Después, menos 2 por 1 es menos 2. Bueno, menos 2 más 4 me da 2 positivo. O sea, es la misma operación, pero acá tenemos signos cambiados. O sea, porque es otra operación, ¿no? La que planteo ahí. Bien, entonces ahí Profe, tenemos... en la fila 1 es 1 menos 2, 2. 1 menos 2, 1. Estamos teniendo Ah, no, esta. 1. Ahí. Después, menos 2 por, este era un 5 positivo, esto me da menos 10 y este era menos 3, menos 10 menos 3 me va a dar menos 13, ¿sí? O sea, nos da lo mismo, nada más que con el signo cambiado acá. Bueno, entonces, ¿se entiende lo que vamos haciendo? Después, bueno, la tercera, operación va a ser que este 1 lo multiplico por menos 1, o sea, esta fila la multiplico por menos 1, se la sumo acá. Entonces este me va a quedar ya en un 0, ¿sí? Ese término que tengo ahí, en un 0, menos 1 por menos 2 es 2 positivo, menos 4 nos da 2 negativo, menos 2, ¿sí? Menos 1 por 1 es menos 1, más 6 es 5, ahí, y después menos 1 por 5, menos 5 más 10, nos da 5 positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí vamos teniendo, acá teníamos lo de antes, ¿no? 1 menos 2,
1 menos 2, 1 y 5. Esa era la fila 1. Entonces fíjense que tenemos 1, 0 y 0. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos nuestra primer columna y nuestra primer fila con un 1 y nuestra primer columna con ceros. La segunda fila, el primer elemento no nulo, tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué operación podemos hacer acá? Multiplicamos la fila 2 por menos 2. A la fila 2 por menos 1. Ahí. Decía menos 2 por el tema, luego así se resta la... Ah, pero no importa, está bien. Por menos 2. Después el más derecha lo tenés que volver a hacer con el 5 que queda abajo. A ver, estamos haciendo ¿sí? Yo quiero multiplicar por menos 1, le cambio los signos a toda la fila, ¿sí? Ahora me queda 0, 1, menos 0, 1, menos 2 y 13, como está acá, ¿sí? Y después con ese 1 positivo hago que este menos 5 y este menos 8 sean iguales a 0, ¿sí? Entonces siempre hacemos lo mismo. Primero necesitamos el 1 como conductor, ¿sí? ¿En qué lugar? Entramos siempre por las filas. La primera fila, el primer elemento tiene que ser un 1. En la columna de ese 1, los demás ceros. ¿Y cómo hago que esos sean ceros? Con este tipo de operaciones, ¿sí? Después, siguiente fila, el primer elemento no nulo, es decir, sin el 0, sin contar el 0, es un menos 1. Entonces voy a multiplicar por el opuesto de ese elemento que tengo ahí para que sea un 1. Y con ese 1 conductor ya puedo hacer que los demás de esa columna sean ceros, ¿sí? En este caso sería un menos 2 y un menos 2. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, siempre es como la misma dinámica, ¿sí? Siempre es como el mismo paso que vamos haciendo. El 1 y en las columnas ceros con este tipo de operaciones. Para tener un 1 positivo, usamos esta operación. Y para partir de ese 1 positivo, hacer que los demás sean ceros, volvemos a usar este tipo de operaciones, ¿sí? Multiplicamos por el opuesto y se lo sumamos a la fila, ¿sí? Y finalmente voy a necesitar este 1 acá. Como decía el compañero, bueno, dependiendo de lo que nos vaya quedando acá y acá, porque cuando hacemos operaciones para que estos sean ceros, también se van a modificar estos elementos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con este para que este sea un 1, ¿sí? Mientras que los dos anteriores ya son 0, ¿se entiende? Entonces, bueno, vamos haciendo operaciones elementales para ir transformando esta matriz en la reducida por filas, que cuando el sistema es un sistema cuadrado y determinado, un sistema cuadrado coincide con la matriz identidad, ¿sí? Entonces voy a borrar todo esto. De nuevo, acá pueden usar esta. Fíjense que acá la primera operación es multiplicar a la fila 2 por 2, y la segunda operación es multiplicar a esta por menos 1 y sumársela acá. ¿Sí? En vez de trabajar con un 1 conductor, trabaja con ese 2 como conductor, que tampoco está mal, digamos, no es a lo que esté mal, pero siempre es más fácil trabajar con un 1, y si ya ese 1 lo tengo en alguna fila, puedo hacer ese cambio de fila como una operación, ¿sí? Entonces es como a ustedes les vaya resultando más cómodo. Entonces, vamos trabajando de esa forma con operaciones elementales. Sepan que si ustedes empiezan por este camino, después ya eso los va a ir guiando a otras operaciones que no son las mismas que estaba escribiendo yo, ¿sí? Porque justamente la matriz nos va quedando con otros valores. Y finalmente llegamos a esta situación acá, donde todos los elementos son, donde tenemos unos en la diagonal principal y todos los demás elementos son ceros. Esta matriz es la reducida por filas, coincide con la identidad, ¿sí? Si hubiésemos aplicado el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Fíjense que podríamos haber frenado acá, digamos, donde tengo el 0, acá. El método de Gauss, perdón. Esta es una matriz escalonada, ¿sí? Entonces esta ya nos hubiese dado el resultado. ¿Cómo íbamos a hacer eso? Bueno, porque de esta ecuación sacamos
de esta fila, digamos, sacamos una ecuación, de esta fila otra, y de esta fila otra, ¿sí? Entonces, fíjense que acá decimos que 2 por z es igual a 62, acá decimos que i menos 2z es igual a 13, entonces de acá voy a despejar el valor de z y lo reemplazo en la anterior, ¿sí? Y acá decimos que 2x menos 6 por z es 62. Reemplazamos nuevamente ese valor de z arriba, ¿sí? Entonces hay que hacer como un pasito más de sustitución, ¿sí? Para resolver el sistema por este método de Gauss simplemente. Mientras que si seguimos aplicando operaciones elementales y llegamos a la reducida por filas, estamos haciendo Gauss-Jordan, ¿sí? ¿Se ve esa diferencia? Entonces, de esta tercera, mejor dicho, fila, sacamos nuestra primera ecuación, de esta la segunda y de esta la tercera, ¿sí? Fíjense que está acá. La primera fila dice x más 0 por y más 0 por z igual a 124. La segunda dice 0 por x más y más 0 por z igual a 75. Y la tercera, 0 por x más 0 por y más z por 1 igual a 31. ¿Sí? Entonces las ecuaciones con la matriz reducida por filas, ¿sí?, son mucho más fáciles, porque directamente ahí me dice que x, esto se va y esto se va, es igual a 124. Acá me dice que y es igual a 75, y acá tengo que z es igual a 31, ¿sí? Entonces directamente acá obtengo los valores de cada variable. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, llegamos a esta situación, lo que ahora vamos a hacer es volver a nuestro sistema asociado, ¿sí? Porque esto eran matrices. Bueno, antes que eso, ¿qué hacíamos? Miramos, para saber qué tipo de sistema estoy teniendo, vamos a decir, ¿cuál es el rango de esta matriz? De esta cuadrada, ¿qué es el rango de la matriz principal? 3. Ese rango es igual a 3. Y el rango de la matriz ampliada, que es toda esta, acuérdense que es número de filas no nulas. 3. También es 3 3. también. ¿Sí? Entonces, el rango de la matriz ampliada es igual a 3 también. ¿Y cuál es el número de variables? 3 también. Entonces, el rango, que es igual a 3 en la matriz principal y en la matriz ampliada, también es el número de variables. Por lo tanto, ¿qué tipo de sistema estoy teniendo? ¿Qué tipo de solución voy a encontrar? Compatible Sistema determinado. compatible Determinado. Desesperación entro a las propuestas O sea, nivel de desesperación entro a las propuestas de CompuTrabajo y lo único que me sale es ya has postulado por este Bueno. puesto. Ya entendido. Chau, chau. Bueno, sistema compatible determinado, ¿sí? Entonces, nuestro sistema resolvente, ¿sí? Nuestra matriz asociada ahora pasa a ser este sistema, ¿sí? Sistema asociado, donde vamos a sacar de cada fila una ecuación. Y a partir de esta vamos a determinar, ¿sí?, el valor de cada variable. El sistema compatible determinado me dice que el sistema tiene una única solución, ¿sí? Entonces, de ahí decimos que x es igual a 124, y es 75, z es 31, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Esta es la solución de este sistema. Bien, acá, lo que sigue acá es toda la explicación que estuvimos hablando, ¿sí? Que analizamos los rangos, analizamos si el rango es igual al número de variables, y entonces decimos que el sistema tiene una única solución. Y la solución se escribe de esta manera: S, solución general, igual x y z, en el lugar de x ponemos el valor de x, coma, en el lugar de y el valor de y, coma, en el valor de z el lugar de z, así como si fuese un vector. ¿Sí? Entonces esta es la solución general del sistema. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que, bueno, acá está toda la explicación. Esta solución corresponde geométricamente a esto. ¿Qué es esto?
son 3 planos, ¿sí? El celeste, el amarillito y el verde, que tienen en común un punto. O sea, fíjense que son 3 planos que se cortan en un mismo punto. El verde, que está por ahí, el celeste y el amarillo, se cortan en ese punto. ¿Qué punto? Este, que fue la solución de nuestro sistema. ¿Sí? Este punto. 124, 75 y 31. Porque ¿qué representa el X y Z en el espacio? Representa un plano, representa un punto, claro, coordenado en el eje X y Z, ¿sí? En nuestras 3 dimensiones. Pero cada ecuación del sistema que resolvimos, vamos arriba, representa cada una de estas ecuaciones la ecuación de un plano, ¿sí? Todavía no vimos esto, pues no vimos plano todavía, pero cuando lo vean van a darse cuenta que esta es la ecuación general de un plano, ¿sí? Entonces tenemos 3 planos, y yo quiero saber cuál es la solución de esos 3 planos. ¿Los planos se cortan? ¿Tienen un punto en común? ¿Sí? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, resolvemos el sistema, llegamos a la solución final, que es un punto coordenado, y esa es la interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que tiene 3 incógnitas. Cada ecuación representa un plano en el espacio, y el punto de solución es el punto que tienen en común los 3 planos, ¿sí? ¿Se ve eso? Es para que sepan lo que representa. Parecía un garabato hasta que hizo el punto. Ahí va. Este es el punto de corte, que es el que nos da el sistema, ¿sí? Las 3 coordenadas. Parecía un garabato. Bueno, son 3 planos. Bien. Creo que no tengamos que graficarlo en algún momento. No van a tener que hacer eso, quédense tranquilos. Simplemente es para que sepan lo que significa gráficamente, geométricamente, ¿sí? Lo que significan esas 3 ecuaciones. ¿Y qué significa la solución? Que puedan interpretar, más que calcular la solución de un sistema, que puedan interpretar lo que significa resolver un sistema, ¿sí? Resolver un sistema es encontrar la solución, o sea, el X y Z, que satisface las 3 ecuaciones a la vez, ¿sí? Ese punto... ¿Qué significa ese punto? Es un punto que pasa por los 3 planos, ¿sí? Un punto que pertenece a los 3 planos, y cuando yo grafico los 3 planos separadamente, los 3 pasan por ese punto, ¿sí? Un punto que pertenece al plano 1, al plano 2 y al plano 3. Por lo tanto, satisface la ecuación de los 3 planos, ¿sí? ¿Sí? ¿Los mareé? No. Es solamente para que lo entiendan lo que significa, y vamos a pasar a otro. Bueno, ¿cómo están con las operaciones elementales? ¿Se dan cuenta? ¿Les cuestan un poco? Profe, yo recién hice el otro ejercicio y no me dio el mismo resultado. Bueno, ¿Puede ser eso? no, te tiene que ¿O dar lo tendría que darme el mismo, mismo? hagas las Ah, operaciones imposible. que hagas, ¿sí? Por eso fíjate, bueno, yo nunca se los digo porque es como un montón, pero también pueden usar la columna de control, ¿sí? Deberían usar la columna de control, sobre todo en sistemas de ecuaciones. La columna de control, acuérdense que era la suma de los elementos de cada fila, y eso nos agregaba una columna más a nuestro sistema, ¿sí? Entonces, cuando hagamos las operaciones, también las hacemos sobre esa columna, y se tiene que ir cumpliendo en cada fila, que es esa columna de control, sigue siendo la suma de los elementos de la fila, ¿sí? Eso nos indica que estamos haciendo bien las operaciones elementales, porque también es fácil confundirse, ¿sí? O sea, nos confundimos un signo y ya arrastramos todo eso al compañero que estaba diciendo que no le dio. Por más que ustedes hagan otras operaciones elementales, el sistema tiene una solución, ¿sí? Que es propia del sistema. Entonces, esta solución tiene que dar siempre. Más allá es lo mismo que si ustedes eligen otro método de resolución de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Para practicar puede ser, para el parcial no creo que hagamos tiempo. ¿Para qué estamos hablando acá? Para practicar puede ser... la columna de control. Yo diría que para el parcial mejor que la apliquen,
para estar seguros. Bueno, pero eso ya les digo, es como, si ustedes quieren, ¿no? Para corroborar que están haciendo bien el Ahí ejercicio. la estuve revisando de vuelta, profe, y sí, me equivoqué En en un par de alguna, signos. ahí va. Bueno, eso, por eso, vayan haciéndolo tranquilos y cuando, pero sepan que la solución siempre les tiene que dar la misma, ¿sí? Hagan las operaciones que hagan. Bueno, entonces, vamos a otro ejemplo. Ese fue como el más fácil. Vamos a otro sistema. Fíjense que acá tenemos otro sistema de ecuaciones, también 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿sí? Sistema cuadrado, vamos a volver a trabajar con Gauss-Jordan, ¿sí? Copiamos los coeficientes, no se olviden los signos, ¿sí? De todas las variables, y tenemos esta matriz asociada. Comenzamos trabajando con operaciones elementales, fíjense que acá son menos. Fíjense que acá, por ejemplo, de nuevo, tenemos este 1, lo que yo haría, como no sé, por inercia, es hacer un cambio de fila y trabajar con el 1, ¿sí? Pero no es estrictamente necesario hacer eso. Podemos tomar este camino. Multiplicamos a la fila 1 por 2, y después se la sumamos a la fila 2, y ahí ya aparece el 0, ¿sí? Después, por ejemplo, acá multiplicamos a la fila 3, a la fila 3 la multiplicamos por 2, eso no sé bien para qué, a la fila 1, bueno, para trabajar con ese 2 en vez de trabajar con el 1, ¿sí? Es lo mismo, solo que trabaja como el 2 como conductor en vez de trabajar con el 1, ¿sí? Bueno, eso de nuevo, es una elección. ¿Qué otra operación podríamos hacer acá? Bueno, cambiamos fila 3 por fila 1, ¿sí? Entonces aparece ese 1 que tengo acá. Y voy a tener un 4 y un 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de operación hacemos? A la fila 1 la multiplico por menos 2 y se la sumo a la fila 3, a la fila 1 la multiplico por 4 y se lo sumo a la fila 2, ¿sí? Y ahí aparecen los ceros que necesito tener acá abajo, ¿sí? Después, fíjense qué es lo que pasa acá. Mientras vamos haciendo que estos elementos sean ceros, llegamos a esta situación, donde tengo esta fila y esta fila. Si miramos estas dos filas, son proporcionales, ¿no? Si multiplico a la fila 3 por 3, me da la fila 2, si la multiplico por menos 3, ¿no? Acá ya vemos que hay una relación de proporcionalidad entre la fila 2 y la 3. ¿Y eso qué significaba? ¿Se acuerdan? Esto era una combinación lineal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá multiplicamos a la fila 2 por 3, a la fila 3 por 3, y obtenemos dos filas iguales, solo que de signos opuestos. Esto nos estaba indicando una combinación lineal, ¿sí? Linealmente dependientes, el rango es 2. Ahí está, ahí lo habían respondido por el chat, muy bien. Entonces, cuando existen dos filas iguales, y sigamos trabajando sobre la matriz, esto va a dar lugar a una fila nula, ¿sí? En el sistema. Fíjense que ahí aparece la fila nula, ¿sí? ¿Cómo aparece esa fila nula? A la fila 2 la multiplico por 1 y se la sumo a la fila 3. Entonces la última se transforma en una fila nula. Pero esta todavía no es la matriz reducida por filas, ¿sí? Fíjense que acá tengo un 2, que tiene que ser un 1, y acá tengo un menos 9, que tiene que ser un 1, ¿sí? Y esto tiene que ser un 0, ¿estamos? Y después nada más. Entonces, bueno, acá sigue trabajando un poquito más hasta que llega a esta solución, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos el 1, 0, 0. Siguiente, el elemento no nulo es un 1, ceros, ceros. Y la tercera fila es una fila nula, por lo tanto no me importa lo que hay detrás, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Entonces esta es una matriz reducida por filas. Si existían las filas nulas siempre iban a lo último, en la última fila, y esta fila nula nos da lugar a este nuevo sistema. ¿Cuál es el rango de la matriz? Eso significa, Sí. eso sería que el rango de la matriz ampliada es 2. Primero, el rango de la matriz principal es 2, ¿sí? Significa que el rango de la matriz principal es 2, porque yo estoy trabajando con esta,
Este también me dio 0, pero podrían haberme dado 0, ¿sí? Entonces, el rango de la matriz principal es igual a 2. Y el rango de la matriz ampliada, fíjense que este también nos dio 0, porque también era proporcional el término independiente, ¿sí? Entonces también apareció un 0 ahí. Y entonces el rango de la matriz ampliada, decimos una fila, 2 filas, y esta es la nula, entonces no la contamos, por lo tanto también es 2, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Esto es menor que el número de variables. Entonces, el sistema va a ser compatible indeterminado, ¿sí? Y eso significa que, ¿qué? Que tenemos infinitas soluciones. ¿Cuáles eran las variables? X y Z. Entonces, de cada una de las filas, vamos a sacar nuestras ecuaciones. Es decir, nuestro sistema asociado. Vamos a la primera. ¿Cómo sacamos la primera ecuación de esta fila? ¿Qué decimos? ¿Cuál es nuestra primera ecuación? 1 por X más 0 por Y 0i más más 3Z. Bien, igual a menos a menos 1. Bien, ya vamos a sacar este 0i porque me molesta. Ahí está. Entonces tenemos esta. 1 por X más 3Z es igual a menos 1/3. Segunda ecuación. Una Z. Sale la segunda. 1 por Y más Z es igual a menos 2/3. Sí. Y la tercera, 0. ¿qué decimos de la tercera? Es nula, ¿no? O sea, 0. 0, 0x más más 0 más Z0 igual a 0. Bien. 0 por X más 0 por Y más 0 por Z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, como fíjense que de la primera yo iba a tomar el valor de X, de la segunda voy a tomar el valor de Y, de la tercera voy a tomar el valor de Z. Así que elimino eso y me queda esto. 0 por Z igual a Z, ¿sí? Porque esta sería la fila, acuérdense que acá teníamos X, acá teníamos Y, acá teníamos Z, ¿sí? Entonces este lugarcito es el lugar de Z. ¿Estamos entonces? 0 por Z es igual a Z. ¿Esto qué significa? Que cualquier valor que tome Z, cualquiera puede ser el valor de Z, y esta ecuación se va a verificar o no. Porque 0 por cualquier valor me va a dar siempre 0, ¿no? Claro, tiene sentido. Bien, entonces eso significa que Z es mi variable independiente. Fíjense que acá Y y X, ¿sí? Esto lo despejamos, están en función de Z. ¿Sí? Acá vamos a despejar X en la primera ecuación. X va a ser igual a ¿quién? Menos 1/3 menos 3 por Z. ¿Y a qué va a ser igual? A menos 2/3 menos Z. Y Z es igual a Z. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, de acá despejé X de la primera ecuación, de la segunda despejé Y, y en la tercera tengo esto, 0 por Z es igual a 0. Entonces, lo que decimos es que como Z puede valer cualquier valor, porque cualquier valor multiplicado por 0 me va a dar 0, entonces eso influye, lo escribimos como Z igual a Z, es esa posibilidad, esas infinitas posibilidades de ser que tiene Z, van a influir en mi variable Y, porque está en función de Z, y en mi variable X, que también está en función de Z. ¿Sí? Por ejemplo, si Z vale 1, ¿se verifica esta ecuación? Sí. Sí, profe. Sí.
Si z vale 1. Entonces, si z vale 1, ¿cuánto valdría I? Menos 2/3 menos 1. ¿Sí? Bueno, Un calculamos. tercio, ¿no? Menos 2/3 menos 1. Si x vale, si z vale 1 y x vale menos 1/3 menos 3 por 1. ¿Sí? Entonces, si z vale 1, x y y tienen un valor determinado. ¿Sí? ¿Qué pasa si z vale 2? ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale x? ¿Vale lo mismo que antes? No. 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 ¿Sí? Es decir, que a medida que yo voy variando el valor de z, varían los valores de x y de y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta ecuación que se me anuló me da las infinitas posibilidades para el valor de z. Y por ende, me dan las infinitas soluciones de mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? Sistema compatible indeterminado implica infinitas soluciones. A ver si me sale el infinito. Ay, qué feo. Horrible. Infinitas soluciones. ¿Sí? Esas infinitas soluciones surgen de esa fila nula. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí. Bien, vamos a borrar todo y vamos a seguir acá. Bueno, entonces acá lo que sigue es lo que hicimos recién, ¿sí? Sacamos de esta matriz las ecuaciones y acá fíjense que aparece la última, ¿sí? Entonces decimos, escribimos las incógnitas principales en función de la secundaria. Vamos a llamar a z como nuestra variable secundaria, ¿sí? Y a x y a y como las variables principales. Entonces, ahí aparece lo que hicimos recién, menos 1/3 menos 3z y menos 2/3 menos z. Fíjense que x e y están en función de z, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá miramos el teorema que ya lo vimos, que los rangos son iguales a 2, menor que n, por lo tanto el sistema admite infinitas soluciones. Y ahora vamos a decir que n es el número de variables, x y z, o sea, 3. R es el rango, n menos r, o sea, el número de variables menos el rango, me da t, que es el número de variables secundarias, ¿sí? Esperen que lo quiero leer bien de acá. N es el número de incógnitas, R es el rango de la matriz principal y ampliada, y T me da la cantidad de parámetros, ¿sí? O sea, la cantidad de variables secundarias del sistema, que dijimos que en nuestro caso era Z, ¿sí? N es 3, el rango dijimos que era 2, esto nos da 3 menos 2 igual a 1, por lo tanto, habrá un parámetro, ¿sí? Ese parámetro es nuestra variable Z, ¿sí? Por eso dijimos 0 por Z igual a 0. Se llama variable secundaria o parámetro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese parámetro? Ese parámetro es el que nos aporta estas infinitas soluciones. Entonces, nuestro sistema resolvente, observamos que la incógnita z puede tomar infinitos valores, y esto lo representamos asignando a z un parámetro t. ¿Sí? Vamos a decir, a z lo reemplazo por t. ¿Sí? Ese t es el parámetro. Entonces nuestro sistema resolvente nos queda como x igual a menos 1/3 menos 3 por t, o sea, reemplazo z por t, y es igual a menos 2/3 menos t. ¿Sí? Esto es como parte de la resolución, lo que se hace, tipo la metodología del método de Gauss-Jordan, ¿sí? Y entonces ahora escribimos el conjunto solución. Fíjense que x es igual a menos 1/3 menos 3 por t, coma, y es igual a menos 2/3 menos t. Y z era igual a t, ¿sí? Lo que hicimos antes. Entonces ahora lo que hacemos con toda esta solución, que fíjense que tiene un término independiente y uno que tiene t, otro término independiente y otro que tiene t, y acá simplemente tenemos t. Entonces vamos a separar en términos, o mejor dicho, vamos a sacar factor común, y vamos a separar en dos términos, a nuestro término independiente y a los términos que tienen t. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para x
Nuestro término independiente es menos 1/3, coma, para i es menos 2/3, coma, para z es 0. ¿Sí? Acá no tenemos término independiente. Más t por, sacamos factor común t, menos 3, coma, menos 1, coma, 1. ¿Sí? Entonces separamos términos independientes y términos que tienen un parámetro. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra solución general del sistema. ¿Sí? Donde ahí aparece ese parámetro que era z. ¿Y qué significa eso? Que si ahora le asignamos un valor a t, un valor particular, vamos a obtener la solución particular. ¿Sí? Porque ¿qué quiere decir ese t? Ese t era nuestro valor de z, que podía valer cualquier valor, o sea, podía tomar infinitos valores. ¿Sí? Porque 0 por z era igual a 0. Entonces, si yo a t le doy un valor cualquiera, toda esta solución se transforma en una solución particular. Por ejemplo, si a t le doy el valor de 0, miremos esta que es más fácil, entonces x y z vale menos 1/3, menos 2/3, 0, más 0 por todo este paréntesis. Todo esto se me cancela, entonces la solución me da menos 1/3 para x, menos 2/3 para y, 0 para z. ¿Sí? Si t vale 0. ¿Qué pasa si t vale 2? Si t vale 2, voy a decir menos 1/3, menos 2/3, 0, más 2 por todo este paréntesis. Menos 3, menos 1, 1. Voy a multiplicar a esto por 2, a cada término, y lo voy a sumar, ¿sí? Como si estuviera sumando dos vectores. ¿Sí? Voy a sumar componentes homólogas. Entonces primero 2 por menos 3, 2 por menos 1, 2 por 1. Y después voy a sumar menos 1/3 más 2 por menos 3. Eso me da menos 19/3. Después, menos 2/3 más 2 por menos 1. Eso me da menos 8/3. Y por último, 0 más 2 por 1 me da 2. ¿Sí? Como si estuviera sumando vectores, por eso sumo componentes homólogas. ¿Sí? X con X, Y con Y, Z con Z. Entonces fíjense que esta es una solución particular del sistema para t igual a 2, y esta también es una solución del sistema, pero para t igual a 0. ¿Sí? Y ahí, si yo le doy otro valor a t, voy a tener otra solución distinta. ¿Sí? Y así infinitas veces. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Y con el tema de las T. Profe, con el tema de las T me perdí yo. A nadie le gusta la T, no entiendo por qué. A nadie le gusta la T. A ver, esperen que voy a leer un cachito acá en el chat. Estaban viendo las ecuaciones. Bien. El tema de las T. Bueno, ¿qué es lo que no cerró ahí de T? ¿Por qué lo reemplazamos o por qué le damos un valor distinto? No, más arriba. Acá. No sé si es el paso 3 o ya es paso 4. T aparece de restar el número de variables menos el rango. ¿Sí? Ahí nos dice que ese parámetro es 1. En realidad, acá no debería estar la T. Nos dice que tenemos un parámetro. Ese parámetro es Z, a Z lo reemplazamos por un parámetro que llamamos T. También podemos llamarlo S, también podemos llamarlo alfa, gamma, ¿sí? Aparece de distintas formas. ¿Sí? Lo reemplazamos por un parámetro, significa que ese parámetro puede tener cualquier valor. Es un paso que se hace, o sea, es como el método, ¿sí? Entonces, reemplazamos a z por t, y en las ecuaciones de x y de y, en vez de poner z, pongo t. Eso es lo único que hicimos. Y después, sacamos acá escribimos la solución general, fíjate que pongo x, y, en vez de z, pongo t. Pero, profe, ¿Sí? yo le estoy hablando más antes de eso, por eso le digo que suba ahí cuando asume que reemplaza a z igual a t, porque lo ve en el sistema resolvente. Bueno, ¿qué ve en el sistema resolvente? Yo lo único que veo es que la última fila son todos 0. Pero ¿qué Claro, tiene que ver eso con la columna z? Si la columna z no es 0. Hay un 3z, hay un 1z. la columna la columna Z no es 0, la última fila es toda nula.
Nosotros necesitamos, de cada fila nosotros sacamos una variable, por eso tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. De la primera despejamos X, de la segunda despejamos Y, de la tercera despejamos Z. Por eso no nos importa. Claro, ahí en la última fila me pierdo, entonces. No sé qué hacen ahí. Bueno, en esta fila lo único que tenés que hacer es poner que 0 por Z es igual a 0. Nada más. 0 sobre 0, ¿qué nos daba? Claro, no existe infinito. 0 sobre 0 es una indeterminación, ¿sí? Entonces, eso significa que ¿qué? Que Z es indeterminado, o sea que no puedo determinar el valor de Z. Es decir, que Z puede tener infinitos valores, ¿sí? Eso es lo que podemos decir de acá. No podemos sacar el valor de Z, pues no puedo despejar Z de acá, no puedo dividir 0 sobre 0, ¿sí? Entonces le asignamos un parámetro que se llama T, ¿sí? No sé cómo explicarlo de otro modo. Claro, le asignamos T, que era la diferencia de N menos R. Bueno, bien. Claro, le asignamos un parámetro que se llama T, sí. Claro, la asigna T reemplaza todo en la resolvente, no sé qué. Tira Claro. el ejemplo con T igual a 2 y T igual a 0, buenísimo. Eso, exactamente. Ahí sí. Y después saltó con que era otra cosa. Después, En el paso 4 ya no sé qué hizo con T. acá lo reemplacé por un valor distinto, primero por un valor y después por el otro. Fíjate que lo que estoy haciendo acá, si mirás esto, vamos a agrandar por ahí. Ah, ya, me quedó muy grande. Lo que hacemos acá es, tengo esta misma solución, a donde tengo T pongo 2, o a donde tengo T pongo 0. ¿Sí? Entonces estos son 2 paréntesis, que son 2 vectores, que contienen X y Z. Lo que hice fue sumar, esta suma que tengo acá. Entonces, vamos con cuando T es 0, que es más fácil. 0 por todo este paréntesis me da 0, o sea que esto se me va. ¿Cuál es la solución del sistema? Toda esta parte, toda esta primera parte. X vale menos 1/3, Y vale menos 2/3, Z vale 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando T vale 2, por ejemplo? Puedo poner 2, 1, 0, 15, 45, cualquier valor. Cuando T vale 2, de acá, multiplico, como si esto fuese un vector, ¿sí? Y resuelvo esta solución. O sea que voy a decir menos 1/3. Sí, ahí entendí la cuenta. Sí, por la multiplicación de 2 por menos 3. Sí. Bien, eso. Ya, 19 tercios. Menos 1/3 más 2 por menos 3. Punto y coma. ¿Sí? Siguiente, menos 2/3. ¿Sí? ¿Se entiende la cuenta? Ahí. Más Sí, eso sí. 2 por menos 1. Bueno, hasta ahí llegué, no expliqué más. Ahí, esto es lo último que expliqué, ¿sí? Vamos con el último, ya que estamos. 0 más 2 por 1. Entonces esto, fíjense que donde tengo punto y coma, me está separando cada variable, me da menos 19/3 para X, menos 8/3 para Y, y 2 para Z, ¿sí? Si estoy diciendo que Z es igual a T, Z tiene que ser igual a T, ¿sí? Si estoy diciendo que Z es igual a T, Z tiene que ser igual a T. ¿Se entiende? Entonces acá tengo 2 posibilidades de soluciones particulares para cuando T, es decir, Z, vale un valor particular que yo le asigno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Z no se puede determinar. ¿Por qué? Porque 0 por Z es igual a 0. Entonces, esa ecuación no me da la solución de Z. ¿Sí? No me da el valor de Z. ¿Se entiende? Entonces le damos nosotros el valor a Z. ¿Sí? Y a partir de ese valor que le damos a Z, que puede ser cualquiera, aparece una única solución para las otras 2 variables. ¿Sí?
Entonces, ¿qué significa esto gráficamente? El sistema de ecuaciones lineales que siguen representando 3 planos, o sea, cada ecuación representa un plano, ahora esta solución, ¿sí? Que es esta de acá arriba, esta ecuación representa la ecuación de una recta en el espacio, ¿sí? Ya la vamos a ver. Entonces, lo común de los 3 planos es una recta por donde pasan los 3. ¿Sí? Que es esta que tenemos acá. Esta recta está representada por esta ecuación. ¿Sí? Para quien... Una pregunta, puede ser Sí. medio tonta y puede ser que es porque me distraje, pero ¿dónde menciona el -3, -1 y el 1? -3, ¿dónde menciono? A este paréntesis. ¿Y dónde está mencionado? ¿Dónde qué? O sea, ¿dónde está mencionado? Porque por lo que entendí, o sea, T, que sería el número que valdría Z en ese momento, Claro. no multiplica, pero me refiero a dónde se menciona, o sea, a qué se referencia. Este punto, este paréntesis sale de acá de la solución. Fíjate que es el término que acompaña a la t en las dos variables, en x y en y, ¿sí? Que surge de acá y de sacar factor común t, de agrupar los términos que no tienen t y los términos que tienen t. ¿Sí? De este factor común salen, de la solución general. ¿Sí? Ok. Y ese 1 sale de Z igual a Z, básicamente. El 1 de aquí, Este paréntesis, no, surgen, fíjate, vos tenés la primera ecuación que es x, dice -1/3 menos 3 por t. Está acá, y ¿sí? ahí Es el sale primer -3. término. Luego sale Segundo, -1, que sería -T. Y el 1 sería T claro, surge de igual a T. de sacar factor común, de nuevo, de agrupar lo que tiene t con lo que tiene t, y lo que no tiene t con lo que no tiene t. ¿Sí? O sea, términos independientes y términos que contienen ese parámetro t. En el primer paréntesis, fíjate que tenés el -1/3, -2/3, 0. Y en el segundo paréntesis tenés -3, que tiene t, -1, que también tiene t, y 1, ¿sí? Que también tiene t. Es como sacar factor común t, y aparece ese paréntesis, Ah, ok. Muchas ¿sí? gracias. Si vos reemplazaras este t, el 0 o el 2, acá, en esto, también te daría lo mismo, te daría directamente esta solución, ¿sí? Bien, entonces, esta es la solución. ¿Cómo? Ah, bueno, termine. Hago al final. No, esto era, que esta es la solución general del sistema, que es la que ustedes van a tener que dar cuando lo resuelvan, y si el ejercicio pide una solución particular, puede decir de una solución particular para t igual a 1, por ejemplo. Entonces ustedes van a tener que hacer esto. Si t igual a 1, escriben todo esto, reemplazan ahí por 1, y después suman los paréntesis como si fuesen dos vectores, y dan esta solución particular. ¿Sí? Profe, ¿las soluciones particulares son puntos de la recta? Claro, las soluciones particulares son un punto de estas rectas, o sea, son las infinitas posibilidades que vos podés tener en tu solución general. Acuérdense que una recta es un segmento que está compuesto por infinitos puntos, ¿sí? Entonces, todos estos puntos que forman esta recta son las infinitas posibilidades que podemos tener de soluciones particulares. ¿Sí? Muy buena pregunta. Yo tenía una última duda. Sí. Esto de, ¿cómo es usted que le llamó la regla donde se resta n por menos r? Sí. Esto lo dice Gauss, lo dice Gauss-Jordan. ¿Dónde lo puedo encontrar esto? No, esto es de. Esto se trata sobre el teorema de Roger-Frobenius, ¿sí? Roger-Frobenius, sí. Bien. De ahí surge, de este teorema, que dice que si los rangos son iguales, menores que n, entonces el sistema es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Y n menos r nos da la cantidad de parámetros que vamos a tener. ¿Sí? Esto surge del teorema. Ah, yo pensé que lo usaba para clasificar y nada más. Esa expresión no sabía que salía de esto también.
Claro, no. Esto viene del teorema, también cuando el rango es menor que n, está esta partecita, ¿sí? Bueno, donde sacamos la cantidad de parámetros que tenemos. Bueno, ¿se entiende entonces? Más o menos, es la primera vez que lo ven, hay que tener paciencia, no es tan fácil de ver, pero bueno, hay que tratar de entenderlo conceptualmente, ¿sí? Bueno, acá está la misma explicación, no importa lo que sigue, de lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Entonces, los tres planos, cada ecuación general de nuestro sistema de ecuaciones lineales representa un plano, cuya solución es ahora una recta por donde los tres pasan, ¿sí? Y esta recta es esta infinita posibilidad de puntos. ¿Se acuerdan que antes teníamos un punto en común de los tres planos? Bueno, ahora tenemos infinitos puntos en común. Antes teníamos ese punto. Ahora tenemos infinitos puntos, que son una recta. Por eso la solución es compatible e indeterminada, o sea, infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Se ve eso? Más o menos. Bueno, ¿vemos uno más? ¿O ya están cansados? Dani le agarró fuerte, no. honestamente. Un ejemplo más nunca Colegas. sobra. ¿Uno más? Y Ya son listo. y 20. Ya son y 20. Bueno, lo digo rápidamente. Acá vamos a tener un tercer ejemplo. ¿Qué tipo de solución nos falta? Es rapidísimo este. Vimos compatible determinado, compatible indeterminado. ¿Qué nos falta? Un incompatible, ¿no? Entonces, tengo también, nuevamente, otro sistema, la matriz asociada, hacemos operaciones elementales, llegamos acá. Pumba. Estas dos filas, miramos las dos filas. La fila 2 es proporcional a la fila 3, pero solamente en la matriz principal. Fíjense que estos dos no son proporcionales, menos 13 y 5, no, menos 13 no. Entonces, cuando hagamos una operación elemental, nos va a aparecer una fila nula, pero solamente aparece una fila nula en la matriz principal. Y la matriz ampliada no es nulo esto. Entonces, ¿cómo son los rangos ahí? El rango de la matriz principal, que es solamente esta, es 1, 2. ¿No? Esta no la cuento. ¿Y el rango de la matriz ampliada cuál es? 1, 2, 3. Porque esta fila no es completamente nula. O sea, si esto fuese un 0, tendríamos la situación anterior. Pero cuando uno de los elementos no es un 0, la fila no es nula. ¿Sí? Para que sea una fila nula, todos los elementos tienen que ser nulos. ¿Y qué sacamos de acá? Esta ecuación. 0 por x más 0 por y más 0 por z es igual a 31. ¿Esto qué quiere decir? Que 0 por z es igual a 31. Que 0 es igual a 31. ¿Sí? Entonces, como eso es un absurdo, o es algo que no existe, entonces este sistema es incompatible. ¿Sí? Es decir, que no tiene solución. El rango de la matriz principal es 2, y el rango de la matriz ampliada es 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Entonces, cuando los rangos son distintos, el sistema es incompatible, no admite solución. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. ¿Se entiende eso? ¿Se ve? Y en este caso, representarían tres planos que simultáneamente no tienen un punto ni una recta en común. Fíjense que acá el plano beta con el plano gamma se cortan en esta recta. ¿Sí? El plano alfa con el beta se corta en esta, y el plano gamma con el alfa se corta en esta, pero no simultáneamente los tres. No tienen un punto en común los tres, que sería la solución de un sistema de tres ecuaciones. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió entonces? Hasta acá vimos sistemas no homogéneos y vimos los tres tipos de soluciones que podemos tener. ¿Sí? Lo que significan gráficamente. La clase que viene vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, donde el término independiente es igual a 0. ¿Sí? Y ahí vamos a ver qué tipo de solución podemos tener. ¿Estamos? Bueno, traten de hacer como tarea, les dejo encargado,
que estos 3 sistemas que resolvimos recién, bueno, que vimos recién, los hagan ustedes, ¿sí? A ver si llegan a la misma solución. Ya tienen la respuesta. El primero era compatible determinado, el segundo era compatible indeterminado, y el tercero era incompatible, ¿sí? Entonces, que los traten de resolver ustedes para practicar operaciones elementales, esos 3, y la clase que viene lo charlamos, a ver qué sucedió. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, profe. video, sí, por favor. Bueno, voy a tratar de llegar, sí. A hacerles un videito. Bueno, nos vemos la próxima. Siguiente semana. Chao. Perfecto. Estudien, porfa, no se queden atrás. Quedan 2 semanas por el parcial, ¿no? Claro, queda poquito y entra hasta sistemas de ecuaciones, así que hay que entender. O sea, no vamos a ver hasta esto, ¿no? ¿No vamos qué? No vamos a ver esto, ¿no? ¿Cómo no? Sí, hasta Sí, sistemas de sistema de ecuaciones ecuaciones. Todavía Feliz falta. cumple. Bueno. incluido. Me faltó la palabra incluido. Mide. Bueno, así sí. Bueno, Así muchas que- gracias, profe. Bueno, nos vemos. Chau, Profe, chau. una pregunta. Sí. Esto ya no es con la materia, pero me dijo que estaba haciendo un curso. ¿Cómo hace usted para concentrarse? Porque le juro que en la cuarentena no me puedo concentrar. Además, por ejemplo, me quería, por ejemplo,